amigos, compañeros participantes. El día de hoy voy a tratar de desarrollar un procedimiento que para muchos abogados puede llegarles a complicar. ¿Por qué? Porque vamos a tener que meternos en áreas que muy probablemente nosotros como abogados no desarrollamos dentro de la carrera. Esta área, esta materia o esta especialización, vamos a verla desde la óptica del derecho aduanero. Y por supuesto, no nada más esta óptica, sino que vamos a tener que brincar en distintas áreas o ramas. Uno, por supuesto, dentro de este tema, lo que me gustaría hacer es establecer las bases o fundamentos para el desarrollo del procedimiento administrativo en materia aduanera, mejor conocido como PAMA. Estas bases y fundamentos me gustaría desarrollarlas en sesiones, por supuesto, más adelante, sesiones en las cuales ya vamos a poder nosotros ingresar o adentrarnos mucho más en el tema. Dentro de esta pequeña charla, me gustaría ir interactuando con ustedes sin ningún problema. Pueden participar a través del chat, pueden hacer sus preguntas y en cualquier momento me pueden llegar a interrumpir. ¿De acuerdo? Muy bien. Dentro del PAMA, lo primero que me gustaría tratar sería una pequeña definición. ¿Qué es el PAMA? ¿Para qué nos va a servir este PAMA? Dentro de esta definición, voy a establecer distintas directrices. Primero, el PAMA es un conjunto de actos previstos en la ley. Por supuesto, cuando hablamos nosotros de actos, tienen que ser todos aquellos facultados por la autoridad o para la autoridad, para que ejerza su encomienda. Estos actos los voy a tratar un poquito más adelante. Actos que de alguna forma vienen ligados, tienen una secuencia, tienen una sucesión. ¿Cuál es la finalidad del PAMA? Por supuesto, obtener una resolución, obtener una determinación por parte de la autoridad. Y si dentro de estos actos nosotros somos revisados como empresa, la autoridad lo que va a hacer es determinarnos mediante un crédito fiscal, o sea, determinarnos cuáles son los impuestos o las sanciones o las medidas o las consecuencias que la autoridad revisó a través de estos actos. Muchas veces podemos nosotros llegar a tener una interacción por parte de la autoridad y dentro de esta interacción, la autoridad lo que va a hacer es solicitarnos: oye, empresa, préstame, muéstrame, otórgame, presenta la evidencia de lo que yo voy a revisar. Y la autoridad va a detectar incidencias, irregularidades, va a detectar justamente aquellos actos que hizo el contribuyente que van a servir de fundamento para la determinación de una resolución. Otro aspecto importante dentro del concepto del PAMA son las facultades de comprobación. Y con estas me gustaría yo iniciar. Dentro de las facultades de comprobación, voy a resaltar un artículo dentro de la Constitución, el artículo 131. En la Constitución, cuando nosotros recordamos este artículo, vamos a ver que es facultad privativa de la Federación, justamente revisar, verificar la importación o exportación de mercancía. ¿Sí? Ok.
Otro aspecto importante dentro del concepto del PAMA, vamos nosotros a establecerlo en la garantía de audiencia. La autoridad, cuando ejerce sus facultades de comprobación, cuando ejerce sus actos a el contribuyente, le tiene que dar justamente un plazo para que el contribuyente haga valer lo que le corresponda. Dentro de estas facultades de la autoridad va a estar siempre el momento adecuado para que el contribuyente presente lo que determine. Y por supuesto, la autoridad tiene que valorar lo que el contribuyente está presentando. Al final de cuentas, en este procedimiento también se van a dar argumentaciones por parte del contribuyente y por parte de la autoridad. La autoridad me puede decir, ¿sabes qué? Tú no tienes la factura, o la factura no cumple con los requisitos, o no tienes la documentación, o no cumpliste con el pago de impuestos, etcétera, etcétera. Ok, yo como contribuyente le voy a decir, momento, yo sí tengo la factura y aquí está. Ahora bien, valóramela. Valórame que no es la factura adecuada. Valórame que no tiene los requisitos. Valórame que no pagué los impuestos. Entonces, como parte de los actos de autoridad que desarrolla dentro de un procedimiento administrativo, siempre va a estar la valoración de las pruebas y tomar en consideración la argumentación del contribuyente. Dentro del concepto que yo estoy tratando de manejar del PAMA, también está la legal introducción, posesión, tenencia o estancia de la mercancía. Estamos hablando de un procedimiento que dentro de sus funciones es verificar. Si nos vamos al artículo 150 de la ley aduanera, ¿qué va a verificar? Hay 4 aspectos básicos, si no me falla la memoria. Y estos 4 aspectos básicos es el reconocimiento, la verificación de mercancía en transporte, el ejercicio de las facultades de comprobación y el embargo precautorio de la mercancía. Al final del concepto del PAMA, la autoridad, ¿qué va a hacer? Un reconocimiento, una verificación. ¿Para qué? Para comprobar que la mercancía que tiene el contribuyente está legal en el territorio nacional. No nada más legal, sino que la posesión que yo tengo se puede comprobar. No nada más comprobar la posesión, sino el uso, la tenencia, la estancia de la mercancía dentro del territorio nacional. Y por supuesto, puedo verificar la salida de esta mercancía. Aquí me gustaría traer a colación, en un pequeño paréntesis, qué es la posesión, qué es la tenencia y qué es la estancia. La posesión es cuando yo, contribuyente, puedo comprobar que esta mercancía es mía. ¿Con qué? Con el documento adecuado. ¿Sí? Soy yo poseedor. ¿Por qué? Porque tengo la factura. ¿Por qué? Porque tengo el título de propiedad y tengo, por supuesto, la documentación que ampara. La tenencia es que yo hago uso y disfrute de la mercancía y que al final de cuentas no tengo documentación que ampare ese uso y disfrute de la mercancía. Si yo ahorita preguntara, ustedes cuando están viendo esta sesión, la están viendo en su computadora, en su dispositivo, ustedes tienen la factura de esa computadora y ese dispositivo, me podrá decir a lo mejor el 50% que sí o el 50% que no. Por lo tanto, si llega la autoridad a verificar este dispositivo, ¿qué voy a decirle? ¿Sabes qué? Yo soy tenedor de la mercancía.
No tengo la factura, pero la estoy disfrutando, la estoy gozando. ¿Sí? Esa es la característica de la tenencia, a distinción del poseedor. Y cuando hablamos nosotros de un acto en el cual no puedo ni disfrutar, pero tengo la mercancía, estamos hablando que el, el contribuyente lo único que está haciendo es trasladar la mercancía, prestando un servicio de la mercancía, que al final de cuentas no es disfrutarla ni es poseerla. Ok, hasta aquí dejo la pequeña introducción del PAMA y por supuesto el concepto del PAMA. Avanzo. Traje yo a colación un artículo de la Constitución, el 131. Dentro de este artículo establecía yo que es facultad privativa de la Federación. Primer punto, grabar la mercancía. Segundo punto, verificar la mercancía que ingresa y sale del territorio nacional, así como el tránsito a través del territorio nacional. También dentro de esta facultad privativa está la reglamentación, la prohibición de que esta mercancía se encuentre dentro del territorio nacional. ¿Por qué motivo? Por seguridad, por policía, etcétera, etcétera. Estos motivos los vamos a poder ir ampliando en las distintas leyes relacionadas al PAMA. Pero en primera instancia, en la Constitución tenemos que por motivos de seguridad o de policía se puede prohibir el ingreso de mercancía dentro del territorio nacional. Otro aspecto importante dentro de este artículo, en su segundo párrafo, tenemos que el Ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso para aumentar, disminuir, suprimir otras tarifas, etcétera, etcétera. Y dentro de este mismo párrafo tenemos la restricción y prohibición de la importación de la mercancía. Estamos hablando de un aspecto interesante, importante para el país. ¿Por qué? Porque se tiene que regular la mercancía que ingresa al territorio nacional y verificar que haya cumplido con todos los requerimientos legales. Si no, se pueden llegar a afectar mercados industriales, se puede llegar a afectar la economía del país. Por eso la importancia de que esta facultad sea exclusiva de la Federación, para no llegar a afectar la economía del país. ¿De acuerdo? Ok. Otro aspecto interesante que quiero yo traer a colación es en la ley aduanera, el artículo 10. Dentro del artículo 10 de la ley aduanera se va a establecer que el Servicio de Administración Tributaria podrá autorizar la entrada y salida de la mercancía en un lugar específico, nada más, que se le conoce o se le llama como aduana. La aduana es el lugar específico por el cual ingresa o sale la mercancía, pero también se pueden autorizar lugares distintos. Podemos tener distintas aduanas, distintos lugares, garitas, donde se vaya a verificar la entrada de la mercancía. Al final de cuentas, la autoridad lo que quiere es eficientar que esta mercancía que ingresa al territorio nacional sea verificada, sea revisada, se hagan las maniobras correspondientes, se paguen los impuestos. ¿Para qué? Para que no haya una revisión o una comprobación de lo que hizo el contribuyente mediante un procedimiento administrativo en materia aduanera. ¿De acuerdo? Muy bien, avanzo. Dentro de la misma ley aduanera, en el artículo 35, vamos a establecer el concepto de despacho aduanero. Me podrán decir ustedes,
El despacho es la entrada de la mercancía, es la verificación de la mercancía, es la salida de la mercancía. Pero ¿qué nos dice la ley aduanera? Simple y sencillo, conjunto de actos. Todo lo que la autoridad haga para verificar la entrada de la mercancía, para verificar la salida de la mercancía, tiene que ser parte de un despacho aduanero, ¿sí? Y aparte, cumplir con formalidades, como cuál, un tráfico aduanero. El tráfico no es otra cosa más que el medio de transporte de la mercancía. El medio de transporte de la mercancía es importante. ¿Por qué? Porque dentro de un procedimiento administrativo puede servir de garantía a la autoridad. ¿Para qué? Para que el contribuyente cumpla con sus obligaciones. Por lo tanto, también el tráfico aduanero es parte de la revisión o de las formalidades o de los actos